Primero me presento, soy Víctor Molina, ingeniero de seguridad de Checkpoint España. Vamos a hablar acerca de ataques en dispositivos móviles y vamos a hacer un poco de overview de algunos de los principales ataques que ha habido en el último año. Para lo cual vamos a hablar también mis compañeros Jesús y Yolanda. Y bueno, empecemos por poner un poquito en situación, ¿vale? Muy brevemente, de dónde estamos hoy. Donde estamos hoy es en un entorno en el que ya tenemos la mayoría de conexiones a Internet se realizan desde dispositivos móviles y no desde PCs ni desde portátiles, sino ya de dispositivos como un móvil o una tablet o de este tipo de cosas. También nos encontramos que desde hace unos años, concretamente creo que en 2014, ya hay más conexiones, ya no dispositivos, sino conexiones móviles que personas en el mundo. Concretamente se estiman que aproximadamente hay unas 8 billones de conexiones a Internet de dispositivos móviles en el mundo, mientras que hay unas 7,5 billones de personas en el mundo. Y además crecen 5 veces más rápido que nosotros. Esto te da un poquito que pensar, ¿no? No sé dónde estaremos dentro de 3 años. Además, es un entorno que evoluciona muy rápido y ha cambiado muchísimo desde que comenzó. Desde el primer móvil, que era un ladrillo de 1 kilo y pico, que afortunado quien lo tuviera, seguramente, no así su ergonomía, pero no es para nada lo que hay ahora. Y desde la primera aplicación, mítica aplicación de Snake, en los móviles Nokia, ¿no? Que no ha jugado al Snake, ¿no? Es para mí insuperable, ¿no? Pero bueno, sin hacer publicidad. Todos los cambios, esto ya ha cambiado bastante, tanto a nivel de hardware, por supuesto, como a nivel de aplicaciones. Y todo este cambio implica que además se le está dando muchísimo más uso. Tiene una potencia muchísimo mayor y una atracción muchísimo mayor. Esto implica que es un objetivo mucho más interesante a la hora de hacer ataques y, por supuesto, a la hora de buscar vulnerabilidades y explotarlas. Estas son solamente una muestra de las últimas vulnerabilidades que ha habido en los últimos 2 años, que como veis es solo una muestra bastante considerable. Algunas de ellas han sido bastante importantes. Vamos a mencionar algunas de ellas. Sidestepper. Sidestepper es una vulnerabilidad que descubrieron investigadores de Checkpoint el año pasado, que se presentó en el Black Hat de Asia y que afecta a iOS, a dispositivos de Apple. Apple, que tradicionalmente siempre se ha considerado bastante seguro y que de hecho lo es. De hecho, los dispositivos móviles son bastante más seguros de lo que tradicionalmente han sido los PCs, pero que aún así tienen sus problemáticas de seguridad. Esto afectaba concretamente a la comunicación de un dispositivo móvil con un servidor de gestión de MDM en dispositivos móviles iOS 9 o superior, incluso actualmente, ¿vale? ¿En qué consistía? Pues vamos a ver un poquito de background para ver en qué consistía. Apple, para comenzar, hizo una cosa bastante buena, que fue implementar un mecanismo de seguridad, y es que todas las aplicaciones tenían que ser instaladas desde su Apple Store. No podían ser instaladas de cualquiera. Esto implica que Apple hace una revisión de todo el código y hace una revisión de las aplicaciones para que no cualquiera pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? De chequeo de sanidad de la propia definición del código de la aplicación, que no haya bugs, que no haya abuso del uso de las APIs, que no haya código malicioso, ni uso fraudulento, etcétera, etcétera. Vale. Con esto hay una excepción, y es que las empresas tienen que poder instalar sus aplicaciones corporativas sin pasar por todo este flujo, que es bastante largo, de aprobación de introducir aplicaciones en el Apple Store. Para esto se creó un mecanismo que se llamaba de certificados Enterprise. Esto es lo que se utiliza para poder instalar, por ejemplo, aplicaciones desde un servidor de gestión de dispositivos móviles MDM. ¿Cómo funciona el flujo de instalación de una aplicación cuando se trata de este tipo de aplicación? Pues Apple cambió esto en la versión 9 superior de forma que lo dificultaba un poco más. Antes era simplemente, se les mostraba un aviso al usuario para que no bloqueara, para que no instalara sin conocimiento ninguno, pero aún así simplemente lo que había que aceptar y punto. En la versión 9 superior se avisa al usuario y el usuario tiene que saber ir hacia las settings para poder aplicar el certificado del desarrollador que está firmando esta aplicación, ¿vale? Bueno,
Esto no se dice en ningún sitio donde hay que hacerlo, el usuario lo tiene que adivinar, con lo cual es un mecanismo de seguridad pues un poco por incordio al usuario, digamos, pero poco más, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, hay que ir a otro sitio, está un poco más rebuscado, pero está ahí. Una vez se ha confiado en este certificado, pues ya se puede uno instalar la aplicación Enterprise, que no es del Apple Store, abrirla y usarla normalmente. Vale. Sin embargo, este flujo nuevo que se implementó no se aplicaba a la comunicación con el servidor de gestión de MDM. Desde el servidor de gestión de MDM no se pedía ninguna validación. Se hace automáticamente. En el mismo momento en el que el servidor de MDM manda el push para actualización de la aplicación y le manda la aplicación, esta se instala, sin más, siempre que esta comunicación sea válida. Entonces, ¿cuál es el flujo de esta comunicación? El flujo es el MDM, que no puede abrir una conexión directa con ningún dispositivo iOS, tiene que pasar a través de servidores de Apple, alojados por Apple, que eso es el Push Notification Service. Entonces, notifica el Push Notification Service, que a su vez notifica al dispositivo móvil, y este entonces contacta con el servidor de MDM para ver, oye, ¿qué querías? Y el servidor de MDM pues, le manda entonces el comando o el push o la aplicación. ¿Vale? ¿En qué consiste el ataque? El ataque consiste en que en este proceso normal, en el que MDM manda el wake up request al servidor de Push Notification Service de Apple, este a su vez al dispositivo de iOS, el dispositivo de iOS pregunta al servidor de MDM, pero esta comunicación ya se ha hecho un man in the middle de ella. Toda esta comunicación se está interceptando, si se da el caso de que se intercepta, como ahora vamos a ver, y la respuesta se puede modificar. Esta misma respuesta que manda el servidor de MDM, el servidor atacante puede mandar un push notification que él quiera o una aplicación que él quiera. Esta es la aplicación que es maliciosa. Esto es posible porque esta comunicación no utiliza SSL pinning, con lo cual el servidor, el dispositivo cliente no autentica de que el que le está enviando el certificado, el servidor de MDM, sea realmente quien dice ser. ¿Vale? Por tanto, vamos a ponernos en un caso práctico, por ejemplo, que un usuario recibe un mensaje de SMS, previa, digamos, un poquito de ingeniería social, le vamos a mandar algo interesante para que pique. Le hacemos morder el anzuelo. Pinche en el enlace y este le propone instalar un perfil. La mayoría de los usuarios aquí no tienen ni idea de lo que le está preguntando. Además, probablemente si están gestionados por un servidor de gestión de MDM, saben que de vez en cuando les ponen cosas, les saltan avisos y le dan y punto. Entonces, aquí lo que ha hecho realmente es instalarse un perfil de conexión a través de un proxy, que es el que le está haciendo todo el man in the middle. Con esto ya hemos vulnerado toda la cadena de conexión del cliente con el servidor de MDM. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues, una vez tengamos esto, podemos, desde nuestra consola, digamos, de atacante, enviarle, cuando hayamos visto ese comando de request desde el dispositivo móvil al servidor de MDM, enviarle un push notification para solicitarle una instalación de aplicación al dispositivo móvil. Véase que no se está haciendo en background, no se está haciendo silenciosamente, se está haciendo con la aprobación del usuario. Es decir, no se ha hecho ningún jailbreak del dispositivo, ni ningún root. Se ha interceptado la conexión porque es interceptable y se ha enviado una aplicación que en este caso es una aplicación que creo que me he saltado una slide. Aquí. ¿Vale? Bien. En este caso se ve que se está instalando esta aplicación que realmente pues, puede ser cualquier cosa y lo que es pues, otro Safari, que no tiene ningún sentido, ¿no? Pues es otro Safari que puede ser, en este caso, un navegador que te lleve, evidentemente, a otro sitio fraudulento o directamente pues, una aplicación fraudulenta o de cualquier otro tipo o de captura de información o lo que sea. Entonces, así de sencillo, así de simple, sin hacer ningún jailbreak de dispositivo, podemos sacar algunas conclusiones de esto. Podemos ver que no es necesario para instalar aplicaciones que pasen por, digamos, por el entorno del Apple Store. Existen mecanismos oficiales, verificados, aprobados por Apple para instalar aplicaciones de Enterprise en un dispositivo, que no es necesario para atacar el dispositivo hacer ningún jailbreak, aunque desde luego haciendo un jailbreak se puede hacer prácticamente lo que quieras, pero se puede vulnerar el dispositivo sin necesidad de esto. Y también, además, que uno de los principales mecanismos de seguridad en lo que se confía para que no se pueda vulnerar los dispositivos es la propia confianza en el usuario. Es decir, confiamos
en que el usuario va a ser el que realmente defina qué se puede instalar y qué no se puede instalar. Y no, pues no es un mecanismo realmente muy confiable, ¿no? Por último, pues vemos que también simplemente con un ataque de man in the middle, hemos puesto el ejemplo de un perfil que se puede instalar mediante un ataque de phishing, pero pudiera ser un ataque de man in the middle por otro tipo de ataque de red, ¿vale? Por ejemplo, conectándose a una wifi fraudulenta, etc. Vale. Creo que me he comido un poquillo mi tiempo ya, ¿vale? Pero os comento un poco brevemente otro tipo de vulnerabilidades, porque no se diga que estamos hablando solamente de ellos. Lo voy a comentar, prometo, 2 minutos. Hummingbird. Hummingbird fue otra vulnerabilidad, más que una vulnerabilidad falso, un malware que bastante sonoro, pero de Android. Este concretamente lo que hacía era explotar una serie de vulnerabilidades, pero este sí intentaba rutear el Android. La diferencia entre Hummingbird y una variable posterior que salió a final del año pasado es que esta última estaba en el Google Play, mientras que la primera tenías que descargarlo de un Apple Store, de un Google Play de terceros. ¿Cuál era el flujo del ataque? Bueno, sin entrar en mucho detalle, esto tenía un par de cosas curiosas. Una de ellas es que todos los componentes de la aplicación estaban cifrados. Otra es que tenía mecanismos de redundancia. Mecanismos de redundancia para no fallar. Primero compruebo si está ruteado el dispositivo. Si no lo está, lo intento rutear explotando una serie de vulnerabilidades del dispositivo. Y si fallo, lo que intento es hacerlo por las buenas. Entonces, intento instalar a mi aplicación presentando al usuario una notificación de actualización del sistema. Se actualiza, que es falso, no se actualiza, se instala el malware y entonces lo que hace es contactar con un centro de control que ya se descarga todas las aplicaciones fraudulentas que realmente se tienen que instalar, con el objetivo final de ganar dinero. Se instalan estas aplicaciones fraudulentas y se autopostea en Google Play puntuaciones falsas, todas buenas, por supuesto, y que los propios usuarios luego se daban cuenta de quién narices me ha instalado esta aplicación y me ha puesto una opinión buena de esta aplicación que además no sirve para nada. Y realmente se considera que con esto conseguían unos $300.000 al mes, más o menos se estima que consigan con esto. Es bastante rentable. ¿Vale? Esto, además, igual que el anterior, a día de hoy también sigue siendo vulnerable a este tipo de ataques. Y bueno, vamos a ver otras malware y otras vulnerabilidades más con dispositivos móviles. Os doy paso a mi compañera Yolanda. Al final de la sesión, como no tenemos mucho tiempo, estaremos por aquí. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues podéis preguntarnos lo que queráis. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Dónde se pasan aquí? Aquí. ¿Dónde está? Esa. ¿Cuál es? Ahí. ¿Ahí? Sí. Hola. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yolanda Belinchón, preventa de Checkpoint. Y por mi parte voy a contar 2 famosas campañas de malware dirigidas a dispositivos móviles sobre las cuales seguro que ya habéis oído hablar de ellas. La primera y una de las más conocidas es la de Gooligan. ¿Por qué Gooligan tuvo tanta repercusión? Pues el principal motivo fue porque llegó llegó a comprometer más de 1 millón de cuentas de usuarios. Dentro de los dispositivos potencialmente afectados se encontraban todos los dispositivos Android con versiones 4 y 5, que al fin y al cabo representaban aproximadamente el 75% de los dispositivos del mercado. Si vemos los datos enfocados geográficamente, el 57% de las cuentas comprometidas se localizaban en el continente asiático y el 9%, por ejemplo, en el continente europeo. Pero no solo vamos a hacer hincapié en la gran cantidad de cuentas que fueron comprometidas, sino en el comportamiento y el crecimiento exponencial de Gooligan. Gooligan utiliza un montón de aplicaciones fraudulentas para conseguir sus objetivos y crecer rápidamente. De hecho, tenemos datos de que al día se llegaban a descargar más de 30.000 aplicaciones fraudulentas. Si vemos la gráfica, en agosto del 2016 ya se habían encontrado 200.000 cuentas comprometidas y solo 3 meses más tarde, en noviembre del mismo año,
el número de cuentas creció a más de 1 millón de usuarios afectados. De ahí la gran repercusión que tuvo Hooligan. Pero ¿cuál fue el origen de Hooligan y en qué consiste? A finales del 2015, nuestros investigadores encontraron la primera parte de código Hooligan en una aplicación maliciosa denominada SnapPea. SnapPea era una aplicación de PC, de backup de Windows, pero cuando el usuario conectaba el dispositivo a su PC, le pedía descargarse el típico cliente de Android. El usuario aceptaba, descargaba dicho cliente y a su vez se le descargaban 2 aplicaciones maliciosas sin el permiso del usuario. El dispositivo pasaba a estar infectado y el siguiente paso era probar hasta 12 métodos de exploit distintos para conseguir los privilegios de root. Una vez el hacker se hace con el control del dispositivo, pues un montón de aplicaciones se le instalan en el mismo, simulan clic en anuncios, etc. El objetivo inicial era con fines publicitarios. De hecho, en verano del 2016, este malware reaparece con una arquitectura mucho más compleja, nuevas técnicas de evasión y más resistente a su eliminación, que ya es lo que hoy conocemos como Hooligan. Hooligan tenían 2 principales vectores de infección. El primero de ellos era descargarse aplicaciones fraudulentas de App Store de terceros. Este tipo de tiendas son una alternativa a Google Play porque muchos usuarios las utilizan para descargarse versiones gratuitas de aplicaciones legítimamente de pago. Pero ya sabemos que este tipo de tiendas pues, no son oficiales, no tienen mecanismos de seguridad ni verifican las aplicaciones a la hora de subirlas. Y el otro mecanismo era el de phishing, el envío de SMS, uso de mensajería instantánea, donde se enviaban links para descargarse aplicaciones maliciosas. ¿Cuál es el proceso? Una vez el dispositivo es infectado, instala la aplicación maliciosa, se comunica con un servidor externo, con un command and control, le envía información del dispositivo y a su vez se descarga distintos rootkits para conseguir hacer el exploit del sistema operativo y conseguir accesos de root. Aquí es donde comienza un poco la parte más compleja que le diferencia de su predecesor. Una vez se conseguía el root del equipo, del dispositivo, el siguiente paso era volver a comunicarse con el servidor externo y descargarse un nuevo módulo. Ese módulo lo que hacía era inyectar código malicioso en los procesos del sistema de Android mientras se ejecutaba Google Play. ¿Para qué? Para simular comportamiento humano y usarlo como una técnica de evasión ante las ya conocidas soluciones de sandboxing para detectar este tipo de aplicaciones maliciosas. Esta campaña de malware tenía 3 objetivos claros. Uno de ellos era el robo de tokens de autenticación de Google. Cuando un usuario se conecta a Google, pasa su factor de autenticación y una vez es autenticado, Google le envía un token con el que puede acceder a determinados servicios de Google sin necesidad de volver a autenticarse. Cuando el hacker se hace con dicho token, tenía acceso a todos los servicios de Google, a toda la información del usuario que tenía en Google Fotos, Google Play, Google Drive, etc. Otro de los objetivos era instalar adware. Instalar adware para generar beneficios, simular clic en anuncios y generar beneficios para el atacante. Y el último de los objetivos era instalar nuevas aplicaciones sin permiso del usuario y calificarlas para aumentar su reputación. De ahí que nosotros, como usuarios, no debemos fiarnos solamente de la calificación y la valoración de las aplicaciones, porque muchas veces estas calificaciones vienen a través de estos métodos fraudulentos. Hasta aquí la parte de Hooligan. Cuando Hooligan se detectó, nuestros investigadores, junto a los investigadores de Google, trabajaron para encontrar las cuentas comprometidas y para solucionar los problemas de los usuarios. Antes de empezar a contaros la otra campaña de malware, quería compartir con vosotros unos datos obtenidos en un análisis de amenazas móviles que se realizó en enero de este año en una compañía de México.
Analizando el tráfico de red de la empresa, se detectaron bastantes aplicaciones maliciosas de Android que habían sido descargadas desde distintos link URLs maliciosas. ¿Qué es lo que hizo nuestro equipo? Se descargó este tipo de aplicaciones y las probó en un dispositivo móvil para ver cuál era su comportamiento. Entre estas aplicaciones había falsos WhatsApp, YouTube, Instagram, que parecían aplicaciones legítimas, pero que no lo eran. Cuando el usuario hacía doble clic en alguna de estas aplicaciones, la aplicación intentaba ejecutarse, rápidamente se cerraba y permanecía invisible para el usuario. De hecho, el usuario no podía ver la aplicación, pero realmente seguía ejecutándose en background. Pocos minutos después, el dispositivo automáticamente rebotaba. Y una vez el dispositivo volvía a estar conectado, se descargaban un montón de nuevas aplicaciones automáticamente. Y no solo eso, aparecía una inundación de alertas, pop-up, anuncios. Parecía que el móvil cobraba vida propia. El usuario dejaba de poder prácticamente usar su dispositivo. ¿Qué es lo que hizo nuestro equipo? Instaló la solución de prevención de amenazas avanzadas en los dispositivos móviles de la empresa. Con esta solución detectaron hasta más de 27 aplicaciones maliciosas en los dispositivos, de las cuales 6 de ellas pertenecían a la campaña de Hooligan. Gracias a la visibilidad que nos dio esta solución, se podía ver que este tipo de aplicaciones tenía acceso a determinados recursos críticos, como puede ser la cámara, la localización, el micrófono. Como conclusión, en este tipo de entornos, donde los trabajadores llevan sus propios dispositivos móviles, no solo se pone en riesgo la información personal del usuario, sino también toda la información de la empresa. De ahí, o relacionado con esto, vamos a hablar de la siguiente campaña de malware, conocida como Dresscode. Los investigadores de Checkpoint encontraron estos primeros malware en más de 40 aplicaciones disponibles directamente desde Google Play, directamente, y en más de 400 aplicaciones que estaban en App Store de terceros. Las primeras aplicaciones maliciosas aparecen en abril del 2016 y alguna de estas aplicaciones llega hasta más de 500.000 descargas. ¿En qué consiste Dresscode? Dresscode crea una botnet, un conjunto de dispositivos infectados manejados por un atacante que utiliza las capacidades de computación distribuidas que ofrece este tipo de redes con determinados objetivos. Uno de ellos puede ser fines publicitarios, simular clic, generar tráfico falso y generar beneficios para el atacante. Y otro muy importante y sobre el que vamos a hacer hincapié es infiltrarse en redes privadas. ¿A qué se refiere con eso? Este malware permite al atacante enrutar el tráfico a través del dispositivo infectado. Si el dispositivo se conecta a una red interna y tiene acceso a determinados recursos internos, el atacante, a su vez, tendrá esos mismos permisos. ¿Cómo funciona esto? El usuario se descarga una aplicación desde Google Play, un juego que a primera vista parece benigno, una aplicación normal y no da ninguna señal al usuario de que hay algo extraño en el dispositivo. Resulta que este dispositivo está conectado a una red corporativa y tiene acceso a determinados recursos internos. Lo que hace cuando se instala la aplicación maliciosa es que un servicio en background crea un socket TCP entre el dispositivo infectado y un servidor externo Command and Control. Mediante el intercambio de comandos se establece esta conexión y el dispositivo pasa a comportarse como un proxy. Es decir, todo el tráfico desde el atacante hacia la red interna pasa a través del dispositivo infectado como si se tratase de un túnel. De hecho, con ello, el atacante puede tener acceso
a los recursos internos y puede hacer, pues descargarse ficheros con información confidencial, con información corporativa. Pero esto lo estamos viendo desde el punto de vista de un único usuario infectado. El objetivo es utilizar un conjunto de dispositivos infectados para, por ejemplo, hacer un ataque más potente, como puede ser un ataque de denegación de servicio hacia un servidor interno de una red corporativa. Otro de los objetivos puede ser el de llegar a acceder a determinados recursos internos, como puede ser las cámaras de vigilancia, por ejemplo. En conclusión, este malware lo que hace es comprometer la seguridad de las empresas debido a la exposición de los dispositivos móviles de sus trabajadores. Y hasta aquí mi parte. Ahora mi compañero Jesús os hará una demo para finalizar esto. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos justo de tiempo. Muchas gracias, compañeros, y a Mundo Hacker por los 10 minutos adicionales que nos han dado. Voy a hablar de otro nombre raro, que es el smishing, SMS, que al final se basa en el timo de la estampita de toda la vida. Como veréis, tengo aquí 3 móviles. Tengo este, para que lo veáis, el iPhone, un Huawei y un ZTE. Al final os voy a demostrar un smishing que se hizo de ataque al Italia, en el que se mandaba un mensaje a una víctima, como estáis viendo en la pantalla de la izquierda, victim, ¿vale? Se le ponía un mensaje de smishing como ese: busque lo que busques, despega con Alitalia, gana un viaje. Y se le enviaba el mensaje. Ese mensaje va a llegar automáticamente a los 2 teléfonos que veréis, en la izquierda y en la derecha. En la derecha es un teléfono que no está protegido con nuestra aplicación. Y en el de la izquierda es un teléfono que está protegido. Como veis, la detección del smishing ha sido instantánea. O sea, en el otro, si abrimos el mensaje, al final se verá que se va a una web de Alitalia. Promociones. Que, como veis, es un phishing. Se puede hacer de esto, se puede hacer de lo que se quiera. No se ha reinventado la rueda, como hablábamos. O sea, al final, lo que es la ingeniería social es lo que mejor funciona. Volviendo a la diapositiva y por hablar un poco de cómo funcionamos, al final lo que nos basamos es se instala una aplicación en el dispositivo final en el que se hacen una serie de análisis, se comunica con la cloud, que de tanto está de moda ahora, como Google ha dicho, y luego tenemos una parte que es el dashboard de administración, de donde se ve todo y se visualiza todas las amenazas, alertas y dispositivos. En la parte de móvil siempre pensamos en la usabilidad y en no molestar al usuario, que al final siempre nos fastidian a todos nosotros con los antivirus en los teléfonos u ordenadores. En la parte de móvil hacemos lo indispensable, que es detectamos los ataques de SMS phishing, los ataques de explotación del sistema operativo y los ataques, si os vais a quedar sin sorteo, que para los que habéis participado vais a hacerlo ahora, aunque sea por eso. Como iba diciendo, al final también se detectan los ataques de red, de man in the middle, que como vamos justo de tiempo no nos ha dado tiempo a mostrarlo. A nivel de cloud se pasan ahí todos los análisis que requieren más tiempo, como el sandboxing de aplicaciones, el análisis de un código o las firmas de antivirus. Y luego la parte tercera, que es la de administración, es la de dashboard, desde donde, como he dicho, se visualizan todo. Ahí tenéis un poco la foto de dashboard. Os abriré el nuestro, que lo tenemos aquí. Como veis, es todo muy visual, todo muy sencillo y se puede detectar todas las alertas que hay ahora mismo. Y siempre el deployment de la aplicación es muy sencillo, nos integramos con todos los MDM, aparte se puede montar en modo standalone. Pero bueno, con el MDM siempre se mejora y es un complemento a nuestra aplicación. Y pues voy a ser rápido. Muchas gracias. Vamos a hacer el sorteo de altavoz, que para los que habéis participado igual os interesa ganarlo. Y espero que hayáis disfrutado con el quiz que hemos hecho de fuera.
Sí, dice que soy inocente yo, pero a ver. No, déjalo a mí. ¿La mano inocente soy yo en serio? Sí, te toca mano inocente. Pues saca una... Vale. Que Vamos a conste ver. que yo no soy culpable de nada. Han sido ellos quien me ha elegido. Bueno. Y el ganador es... La La Land. No, Israel Kisbet Anti. Project Manager. Israel está aquí, Kisbert. Vale, enhorabuena Israel. Baja que te lo vemos.